Estamos otra vez en Cultura Naranja. Esta vez tengo un invitado al cual yo considero el ayatollah de la cultura. Ha trabajado en cultura, creo, 50% de tu vida, ¿no? Por lo menos, ¿sí? Andrés Zarate, bienvenido. ¿Cómo estás, viejo? Muy buenas noches, gracias por tus palabras de bienvenida, más bien. Yo el agradecido de tanto el programa que estás desarrollando como esta oportunidad que me das para que podamos dialogar, ¿no? Y contar un poco mis análisis en base a la experiencia que he tenido en estos años, ¿no? Sobre el ámbito cultural y sobre todo sobre la gestión pública cultural. Mi primera pregunta y curiosidad personal también. Así quisiera como averiguar qué pasó en Cristian entre sus 10 y 33 años. Un poquito un resumen para mí realmente tengo curiosidad desde que hace el bachiller, porque ahí comienza la vida. ¿Cómo ha llegado a la Secretaría de Cultura? Que es la parte donde has comenzado realmente a sobresalir en el área de cultura, pero tengo esa curiosidad de cuál es más o menos la carrera. Mira, yo ya desde el colegio, por un tema también familiar, tenía una adscripción mucho dedicada al tema social. A mí las matemáticas, la física, la ingeniería, la administración no era algo que me llamaba la atención, sino más el ámbito social. Y es así que primero la elección de mi formación posterior al colegio estaba obligada a eso. Estudié sociología en la Universidad Mayor de San Andrés y ciencias políticas en Nuestra Señora de la Paz. Pero además en ese periodo estuve dedicado a varias organizaciones, sobre todo juveniles, ligadas a una problemática que yo tenía sobre por qué las nuevas generaciones, mi tanda en ese momento, no estábamos tan activas en el ámbito político como se nos decía que eran las generaciones de la década de los 70, 80. Sabiendo que éramos una generación sándwich, era una generación que si bien habíamos nacido en dictadura, nuestro proceso de socialización y de crecimiento ha sido básicamente en democracia. Pero con esta intuición de que era necesario hacer algo para mejorar las condiciones del país o aportarlas a ellas. Y es así que participé de varios, como te decía, de varios grupos, agrupaciones, desde académicas hasta desde la sociedad civil. Una de las más importantes fue un movimiento que generamos a raíz de que se cumplían 30 años del golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez y que conllevó una articulación con varias pares o colectivos de jóvenes, tanto en la Ciudad del Alto como en La Paz, que fue un movimiento 30 no son 30, se denominó. Y ahí estábamos con Joaquín Cajías, que entiendo que era amigo tuyo, muy querido. Y estuvimos en ese proceso. Y que fue el momento de mi primer acercamiento al ámbito cultural, porque pueden despertar que la juventud estábamos haciendo política, pero no desde el lugar tradicional, no desde los partidos políticos o necesariamente desde las organizaciones sociales, sindicales, sino a través de diferentes instancias más ligadas a lo territorial y con la propia dinámica y proyección, ¿no? Pero también con una lógica que a mi entender rompía la forma de hacer política, porque no era esta lógica amigo-enemigo que seguimos teniendo en la clase política boliviana, donde o no es todo o nada, o estás conmigo o no estás, sino más bien una lógica más de generar espacios de diálogo, de escucha, de encuentro, pero también con una necesidad de recuperar elementos de nuestra identidad y recuperar prácticas, saberes y también generar una especie de crítica a lo que se nos venía con la más media en ese momento y lo que era la homogenización, que era lo que vivíamos. A raíz de eso, por azares de la vida, entré a la vicepresidencia inicialmente y luego a la delegación de lucha contra la corrupción, que estaba a cargo de Felipe Cajías. Perdón, soy curioso. Esa etapa que me lo has resumido muy interesantemente en palabras muy sobrias, quisiera traducir porque yo he vivido tu generación. Todo este movimiento que era una mezcla
política, de ese nacimiento después de salir de dictadura, ¿no? Toda esa onda política que a todos nos ha llegado, a tu generación más fuerte, que es un poco la mía, por eso siento que es salpicado, o aquí, etcétera. Al hacer actividad, digamos, política, ella vez comenzaba a usar los recursos de colectivos culturales, digamos, especialmente en la música, el arte, todo se estaba desarrollando y toda la expresión que había de cine, música, siempre tenía un tinte político, tenía un tinte social especialmente. A esa época nos estamos refiriendo. Exacto, es en la década de los 90 donde había ya cuestionamientos a lo que vivíamos como democracia pactada y a estos partidos tradicionales que de alguna manera muchos se adueñaron, ¿no? de luchas sociales que venían. Segundo, una lógica de cooptación del Estado con la repartición de cargos, algunas pasadas ideas. Bueno, pero también el hecho de que era un momento de decepción, porque había un sector de la sociedad que sentía derrotado, porque su resistencia a la dictadura no necesariamente estaba enfocada a ver a la sociedad o la democracia que se había conquistado, se había desarrollado, sobre todo en la década de los 90. Pero era una utopía en esa época, ¿no? La utopía. Era un momento de la ruptura, ¿no? Más bien en la de todas estas teorías de la ruptura de las IAS, ¿no? Y más bien era una búsqueda de encontrar nuevos referentes o horizontes de accionar, que estaban muy ligados a la democracia, ¿no? Que no éramos una generación que buscamos la revolución socialista, diferencia un poco de la tuya, que creo que todavía estaba mucho más impactada porque era joven cuando todavía se estaba resistiendo a dictadura, o por ejemplo Huaquia, ¿no? Nosotros en cambio no. Pero sí veíamos que era una sociedad que no había logrado sobre todo resolver lo que era el Estado-Nación. No todos los bolivianos nos sentíamos parte de eso y había sectores de bolivianos que quedaban excluidos. Además era un momento en el cual, para mí, desde un análisis ya de mayor, se estaba irrumpiendo a nivel mundial la diversidad, la diferencia. Entonces, este tema del concepto que decía de Estado-Nación se rompe porque era homogenizar y más bien entran cuestionamientos cómo crear una cohesión a través de la diversidad, y ahí surge en el 93 la propuesta del país multicultural, ¿no? Que viene en esta propuesta de la mirada de decir somos diferentes y hay que respetar a los diferentes. Pero yo entiendo que faltaba, porque no era solo respetar e integrar. En el ámbito de estas organizaciones había mucho revuelo en relación de utilizar instrumentos culturales, no saberes, prácticas, pero también sectores creativos, como tú bien decías, la danza, el teatro, la música como una forma de expresión, pero también de propuesta, ¿no? En esta búsqueda que creo que se estaba generando y que hizo de que igual estuviéramos embarcados en todo lo que pasó a inicios de siglo con esta irrupción también de la otra Bolivia, ¿no? A través de los movimientos, sobre todo del Maicu y del mundo indígena, ¿no? Que tiene una más relevancia, pero no hay que descartar, por ejemplo, todos los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Se me da el nombre. Las marchas por la vida, ¿no? De Marcial Fabricano. Por ejemplo, entonces era un momento de redescubrir otra manera, de demostrar que esta postura de crear un Estado a través de lo pluricultural no había sido realmente efectivo, y que si bien se había avanzado, no había la ley de participación popular, se habían hecho algunos procesos de centralización, comenzaban los municipios a adquirir fuerza, porque a veces olvidamos que no es que antes tenían las funciones, atribuciones ni la autonomía que tienen ahora, ni eran electos, ¿no? Sus autoridades. Y en ese caso había todo un grupo de movimientos que trabajaban, y ahí quiero rescatar sobre todo organizaciones en la ciudad del Alto, juveniles que tenían una fuerza y una inquietud de distinto ámbito, ¿no? Muchas buscando regresar a lo que era la revalorización de la cosmovisión andina, otros mucho ligados a sectores más populares, o no, sobre todo de toda esta migración que después de la relocalización y también de la migración campo-ciudad había sucedido
en La Paz y que hizo que el Alto creciera exponencialmente y luego se constituyera en un municipio distinto al de la ciudad de La Paz, ¿no? Y ahí creo que es mi breve nosotros. Yo en ese ámbito trabajaba mucho con el tema de la memoria, en la medida que se consideraba que esta frase que se fueron clichés, sino sin memoria no puedes proyectar futuro. Y era cierto, era una Bolivia que había rechazado, que había hecho a un dictador presidente, ¿no? Que se habían cruzado ríos de sangre entre el MIR y el ABM. No había cosas que no eran inaudito. Bobo sabía que eso había perdido horizontes y era el poder por el poder. Y eso derivó en este accionar desde la sociedad civil, no el partidario, y participando de alguna manera, ¿no? En estos procesos de remirarse, ¿no? Como sociedad, de cuestionar que hay cosas que todavía no se habían resuelto, que había un régimen intransigente, que habíamos creado guetos, decíamos, reconoció la diversidad, pero de una manera de que tú quédate ahí con tus prácticas, tus saberes, pero no te metas conmigo. ¿No? Puntos por Rubén. Exacto. Creo que ahí era, ahora lo veo una búsqueda de este tema más, de un enfoque más intercultural. ¿No? En ese momento aparecieron todos estos enfoques más de descolonización, ¿no? Con todo este tema de hablar de que comienza a surgir y que va a derivar después de la modificación de nuestra constitución política del Estado y en esta nueva propuesta de Estado-Nación que es el Estado plurinacional. No como en teoría distinto a lo que se aplica. Ahora somos más un país multicultural que en esta otra visión, ¿no? Que era más bien una lógica de integración intercultural, donde la diferencia existía, se respetaba, pero interactuaba y convivía, pero relacionándose, no separados o fragmentadas. Hay que reconocer, y para mí el inicio del siglo es un momento constitutivo en términos de René Zavaleta, es un momento que la sociedad estaba dispuesta a generar cambios profundos. Y lastimosamente, y eso derivó a todo este proceso que llevó a la constituyente, ¿no? Con diferentes facetas, ¿no? Desde Santa Cruz con su propia mirada, es un momento que surge como ello fuerza Santa Cruz como potencia, además como rompiendo cierto esquema. Antiguamente teníamos un modelo de urbanismo basado en varias ciudades, estilo alemán, no como el resto de la región que eran ciudades grandes, Santiago, Buenos Aires, ¿no? San Paulo, donde se aglutinaba la mayor parte del territorio, Lima. Pero ahora en esta época se rompe, ¿no? Ya la Santa Cruz ya está abismalmente, ¿no? Lejos del resto de ciudades como antes eran las tres principales, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Pero quiero hacerte una pregunta que igual me ha surgido. Me hablas de una diferencia entre plurinacional y pluricultural. Sí. ¿Me la podrías explicar un poquito más detallada? Es en base a una mirada, ¿no? Lo pluricultural primero reducía a que había diferentes tipos de expresiones y ámbitos culturales y se basa en un enfoque que está ligado a otro que había en Europa, que era el multicultural. El multicultural, el otro era el pluricultural, que es más en Latinoamérica. El multicultural estaba más relacionado a que Europa había recibido grandes migraciones de otras regiones del continente, de los otros continentes del mundo. Y comenzó a discutir cómo trabajar con estas comunidades que llegaban, pero creaban comunidades propias con su idioma, sus costumbres dentro de algo y cómo lograrlas incorporar sin que esto afecte la identidad, digamos, nacional. En el caso de Latinoamérica fue más bien incorporar a estas mayorías que ya estaban aquí, que eran todo lo que eran los indígenas, los pueblos indígenas, incorporarlos dentro de ello. Pero esta visión era una visión y por eso hubieron políticas como la reforma educativa también que introdujo el idioma originario materno como una forma de enseñanza. Se generaron estos tipos de autonomías, ¿no? Se les dieron algunas facilidades a ciertas comunidades, pero es una lógica básicamente ligada a esto, a mantener, pero mientras no te mezcles o no afecte la identidad grande. Si te tolero, te reconozco, te tolero, mientras no molestes. Y el Estado plurinacional tiene que ver con que se reconoce que puede haber estructuras políticas distintas y formas de manejo de territorio de manera distintas.
es mucho más profundo, pero tiene que ver además con el surgimiento de un reconocimiento de que esta diversidad es un reconocimiento de que la sociedad boliviana vive en diferentes cosmovisiones o modelos civilizatorios, digamos, que conviven. Y siempre muchos han sido negados o reducidos o inclusive tratados de anular. En cambio, lo plurinacional era más bien generar una dinámica donde en un mismo territorio unitario pueda convivir diferentes tipos de formas de organizarse políticamente. Administración del Estado, que tiene que ver también con esta profundización de las autonomías. No, que no es un fenómeno propio solo de Bolivia, no te lo encaramos sobre todo desde el ámbito de lo indígena, pero tiene que ver con estas autonomías con mayor independencia, e inclusive legislación de tomas de decisiones, ¿no? Como por ejemplo tiene en cierto sentido Barcelona en España. Entonces es un momento en el cual se planteó eso, pero en una lógica también de este otro enfoque de lo intercultural, que es decir, convives, pero no es que sobrepones, sino generas dinámicas para que puedan convivir ambos conjuntamente. No era sacar una estructura política versus otra, sino que de una manera más de formas, porque hemos convivido de alguna manera, hemos convivido durante generaciones, pero no en diferentes formas. Tal vez era más crear nuevas formas de convivencia, por eso. Tiene que ver con eso, ¿no? Pero también el reconocimiento formal de cierto tipo de formas de organización. Por eso, por ejemplo, el tema de la justicia comunitaria, aunque actualmente es mal vista, tiene que ver con formas como, por ejemplo, cierto tipo de prácticas podrían de alguna manera ser asumidas como portados, digamos. Te doy un ejemplo. Actualmente, ¿por qué creo que no se logra esta visión de este enfoque desde lo intercultural? Por ejemplo, no es solo respetar las prácticas indígenas, sino ciertas prácticas indígenas, asumirlas e incorporarlas como parte de la práctica más global o nacional, ligadas al, por ejemplo, al tema del medio ambiente o la rotación de cargos, la forma de entender el espacio público. Era una integración, porque tú decías, en Bolivia convivíamos, pero separados, ¿no? Muchas veces nos ignorábamos o generábamos guetos, pero no había una convivencia ahí. Pero es más bien un reconocimiento de una igualdad de esas expresiones, porque también está ligado que antiguamente desde lo cultural hemos ido pasando por una visión de concepción ligada a visiones darwinistas, evolucionistas, donde se consideraba que había una cultura mejor, más evolucionada y otras no. Entonces, estas de acá que eran primitivas debían llegar a esta cultura más desarrollada que desde el ámbito colonial era la cultura europea occidental. Y eso se fue rompiendo. Pasamos por otra etapa de entender la cultura como lo oculto, ¿no? Y por eso las bellas artes, es decir, de expresiones que me hacían una persona superior, y por eso se reducía solo a las bellas artes, la literatura, las artes plásticas que vienen desde el Renacimiento. Y de ahí fuimos pasando a estos enfoques más diversos donde, fuimos reconociendo de que hay diferente tipo de expresiones y hay diferentes formas de entender el mundo, de concebirlo, de sentirlo, de pensarlo, que eso es en sí la cultura. Y por un momento lo multiedad, los reconozco y ustedes hagan lo que ustedes quieran, les vamos a ayudar, pero también tienen que entender ciertos modelos porque hay una sola forma de desarrollo. Al llegar a estos momentos donde decimos, no hay una sola forma de desarrollarse, no hay culturas superiores y más bien estas expresiones pueden permitirte de alguna manera en diferentes formas de llegar a mejorar las condiciones de vida del ciudadano. Ya no solo ligado a tener más plata, que era la visión antigua de desarrollo, sino a tener mejores condiciones sociales, pero además tener una mejor relación con el ambiente, protegiendo al futuro de las próximas generaciones. Y ahí ya viene el tema cultural. Tiene que ver también con que para lograr el desarrollo ser humano, social, tenemos que trabajar nuestro rayo, nuestra alma, que es la base, porque la cultura es el fundamento. Entonces es reconocer esa diversidad, reconocer que hay diferentes visiones, pero que esas visiones pueden tener aportes para lograr un desarrollo de otra manera, pero que puede ser mucho más efectivo acorde a las realidades
y necesidades de cada sociedad. Y es en ese modelo que es mucho más fácil que encajen estas propuestas como el Estado plurinacional, que por la forma como fue manejado, más bien tuvo una intención, para mí, de un enfoque muy, muy marcado desde lo de descolonización, revalorizar todo lo que era indígena, saberes, pero generó eso una polarización, generó nuevamente el racismo como una forma de comunicarnos y esta lógica de amigo-enemigos que se manifiesta esta polarización que tiene la sociedad boliviana en varios ámbitos, lo regional, oriente-occidente, en lo étnico-cultural, los caras, los indígenas, ¿no? Que no logró crear esta unidad a través de la diversidad, porque fue una decisión del gobierno apoyarse en eso porque le parecía más en vez de generar. Y eso también ocasionó, se evidencia que las autonomías se las frenó bastantemente. Muy pocos gobiernos municipales y departamentales tienen autonomía, tienen cartas orgánicas o logró generar esta autonomía que se planteaba mucho más grande. Todavía tenemos el pacto fiscal porque el gobierno central todavía maneja esos recursos. Pero fue un paso más a lo que estamos construyendo, decir, y que tiene que ver con que ya no se puede ver atrás, no podemos caer a una homogenización, sino nos toque tal vez la etapa y la coyuntura política donde nadie gana y hay varias fuerzas que están ahorita en Congreso, en la Asamblea Plurinacional, pero que también rompen esta hegemonía de un partido durante casi más de década y media, hace de que permita que podamos centrar esa postura. Es decir, este reto de generar espacios interculturales. Y es ahí donde entra esta dinámica de la cultura como una herramienta para mí para producir eso, porque creo que desde el ámbito cultural, desde nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra forma de ver, podemos de alguna manera encontrar ya no solo las diferencias, que ya las sabemos que las tenemos, sino en esas diferencias similitudes de problemáticas y en las diferentes soluciones que puedo aprender del otro para resolver problemas que tengo yo. O sea, volviendo a ti, y quiero resumir un poquito todo esto, te saca un poquito de temática, todo esto que has vivido, todo este proceso que has tenido social, de formación, de aprender y vivir toda esta época política, te ha llevado a la cultura y de ahí, ahora me da más curiosidad todavía de tu vida, de ahí tú has visto que la cultura era la manera correcta de generar positivamente Fue un acercamiento, ¿no? Y una comprensión o una toma de conciencia paulatina. Yo no venía desde las artes, a diferencia de muchos secretarios de cultura. Yo venía más del ámbito social, ¿no? Desde la lógica de transformación. Y ahí se encontró que se podía generar, ¿no? Tal vez en inicio puede ser de manera intuitiva, pero que a lo largo de mi estadía en el ámbito de la gestión pública cultural fue mucho más contundente, porque se hablaba que muchas de las prácticas tienen que hacer cambios sustanciales en la forma de entender y pensar y de relacionarnos con el otro. Y eso tiene que ver con la cultura. Pues así que pero es que es así. Yo entré a la vicepresidencia de la Dirección Anticorrupción, estuve muy poco tiempo y de ahí por azares de la vida entré justo poco antes que el Palo Grove se vaya a lo que era la Oficialía Mayor de Culturas. Aunque antes yo, como estaba desde los OCDE, me relacioné muchas veces. La primera gestión, la de Pedro Pablo, el que te trajo a Pedro Sus, teníamos mucha relación porque yo desde movimientos trabajamos, ¿no? Igual como tuvo esta movilización que hizo caer a Goni en el 2003, no, 2001, no, 2003. En este proceso yo tenía relación con aquel día porque estábamos movidos, ¿no? Y también lo conocí a Walker me daba tarimas, hicimos un concierto grande, ¿no? Como apoyo en este ámbito más social. Entonces estábamos relacionados y eso me permitió esta movida conocer muchos aspectos y muchos grupos, artistas, otros que estaban en la misma dinámica mía, ¿no? Los Negro y Blanco, Entre Dos Aguas,
y otros actores, ¿no? En el tema del cine. Y es así que luego llego a la Secretaría en el 2007. Pablo se va al mes que yo entro y Walter decide mantener un tiempo sin conocerme y ahí entramos a una dinámica de una alianza muy fuerte. Muchos de mis compañeros de que en ese entonces, cuando éramos jóvenes, estamos en este movimiento, optaron por entrar al movimiento sin miedo. Entonces entraron a la gestión. Entonces a muchos de ellos me los encontré, incluido Luis Revilla, que era de otro movimiento que era de Creare, pero nos conocimos en estas dinámicas de una generación inquieta, un grupo de una generación inquieta queriendo hacer algo a partir de una vocación más social, ¿no? En este ámbito. Y de allí entré, estuve como asesor, luego desde 2007 al 2009 entré al cargo de director de patrimonio intangible y teatro, si me acuerdo el nombre de la dirección, que es la parte más artística, digamos, más material. Me tocó celebrar el bicentenario de la Revolución en 1809, que estuvimos ahí, también organizar el tema de Capital Iberoamericano de las Culturas, que fue una de mis primeras tareas ya con Pablo, ella lo había gestionado, de la UPSI. Y después de eso estuve como director desde el 2009 hasta el 2014, lo que cambió de nombre las direcciones, pasando de la gestión del Juan del Granado a la de Luis Revilla. Y después, en 2015, se me da el reto de ser secretario de Culturas a través también de un movimiento de algunos grupos artísticos, sectores que consideraban que podía ser la posta a Walter, que estuvo muchos años también. Walter es el secretario que ha durado más, 8 años como secretario, pero además otros jueces eso como 20 años, porque él estuvo incluso antes de Juan, desde el 99. Y parte de la historia de Walter es la historia de la secretaría o viceversa. Y después de eso, en 2015 asumo la secretaría y estoy hasta el 2021 por la extensión que hubo por el tema de la pandemia. Soy el segundo secretario más largo, 6 años, pero que generó todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero también una evolución. Yo tuve mis hijos en este proceso ya de poco llegar a la adultez, digamos, y rondando los 30, asumí, salí ya después de los 40 y con un proceso de aprendizaje muy, muy amplio que me hizo tomar la conciencia clara del rol y importancia de la cultura y de la beta que no era explorada y aprendida, que fue a través de un aprendizaje de todo lo que había venido desde el 2000. También esta posibilidad que se me dio de articularnos a nivel nacional e internacional, que siempre eso te amplía la mente, te genera, pero a través también de una dinámica de un movimiento cultural en su momento muy organizado, activo, con organizaciones, con redes que interpelaban al Estado. El arte es, como un ejemplo, el tejido de cultura viva comunitaria. Bueno, justamente quería un poquito entrar a esos detalles de mi punto de vista, como yo lo he visto, cultura. Cuando tú asumes durante 20 años o 20 y tantos años de gestión cultural que yo he visto, siempre el trabajo de cultura era muy operativo. Era realmente llevar la operatividad de la cultura, como digo, colgar cuadros, pintar, arreglar la cultura como siempre la hemos conocido. Walter equipó a los teatros, o sea, ha habido una etapa de crecimiento muy linda que ha generado mucho movimiento. Pero tú cuando entras, un poquito comienzas ya a organizar, se ha sentido de que, ¿cómo decir? En mis palabras, lo vuelves más analítico, más estudioso, más lleno de detalles, organizas de otra manera. Culturas, contame cómo ha sido, o sea, ¿qué es lo que has querido meter? Ha sido un cambio muy, muy notorio para todos, un progreso, has sacado reglas, has organizado. ¿Tú tenías planeado eso o has entrado y has visto Se ha ido dando. Yo creo que algo que hay que rescatar
en esta gestión de la alcaldía que fue exitosa, que fue una gestión, como tú bien decías, de 20 años. Y cada etapa fue un proceso que aportó a la siguiente. Es decir, para mí en un análisis, básicamente hay 4 etapas que se puede tomar en base a los 4 secretarios más importantes. La primera, inicial del Juan en el 2000, cuando entra el movimiento Seguir Soñando, Seguir Sembrando, ¿no? Donde tenías varios artistas colectivos, Pedro Azul, Borda. Había otros que deciden en este convenio con Juan entrar y asumir el control de cultura, de la Secretaría de Culturas. Y creo que es una etapa en la cual se hace el cambio estructural en función de lo que hace las bases conceptuales o los lineamientos y principios de la política que iba a caracterizarnos a lo largo de los 20 años. En esa época se cambia. Nosotros recordamos ahora Secretaría Mañana de Culturas y nos parece algo común, pero antes era cultura. Y ellos le pusieron la S por esta visión de reconocer la diversidad y que el rol del Estado no era apoyar una o decir que era mejor, sino todas el mismo nivel, desde las expresiones artísticas hasta las expresiones más o manifestaciones más culturales de la sociedad. Luego, la segunda etapa viene con el Pablo, y ahí hay una cosa, no rompe y borra como sucede en nuestro país, lo hecho anterior, le da una continuidad, comparte esta visión de sociedad y de lo que tenía que hacer la Secretaría, pero él permite visibilizar y posicionarla mejor comunicacionalmente. Pablo para mí es una estratega comunicacional brillante. Entonces logra agendar de mejor manera el tema cultural y posicionar también la agenda de la propia administración municipal. Luego viene Walter, que estuvo de director en esa época, ya desde Juan, que como secretario institucionaliza, ¿no? No digo, y perdón, corrijo, no como persona, sino como equipo, como gestión, en su gestión, porque no lo hace una persona. Y a mí me toca ya consolidarlo. Si tú quieres una etapa también de maduración, que lo que tú me dices es como cuando somos niños, siempre solo vivimos, solo correteamos. Pero cuando vamos a más a edad, llega un momento que ya estructuramos. Y cada uno de estos secretarios dio a sus gestiones una impronta, porque si bien continuó, le dio una característica distinta, que fue construyendo un edificio. Cada uno aportó con diferentes ladrillos. Y a mí me tocó llegar a un momento de madurez de la gestión, con ciertas condiciones que se habían dado antes, que te las diré más adelante, y generaron el éxito. Y como a mí me tocó cosechar, era más fácil, fue ordenar un poco o dar una mayor estructura a cosas que estaban que parecían muy dispersas, pero darle una coherencia mayor y una articulación y dar un paso más, ¿no? Que ya de hablar de manera más contundente, porque se lo hizo desde el inicio, de este rol de la cultura con relación al aporte al desarrollo, tanto humano como al desarrollo social sostenible. Y ahí escribieron los corrientes desde el 2000 que plantean esto, ¿no? La cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y conllevó también el hecho de tratar de cosechar, consolidar una etapa de madurez, de llegar, pero también de sembrar hacia adelante. Y por eso se genera el plan estratégico de cultura Takizawa, que es ya como una madurez institucional. Además, tú tenías toda una generación de gestores que se habían formado ya en la gestión pública cultural, porque la gestión pública cultural para mí surge recién a inicios de este siglo, ¿no? Que es diferente a la gestión cultural que la hace SFU, por ejemplo, es otra lógica. Yo soy gestor público cultural, no soy gestor cultural. Y eso hace de que uno logre, digamos, llegar a un punto nodal, y que para mí fue el 2018, donde se consolidan varias cosas que no se lo hubieran hecho si no hubieran pasado este proceso de continuidad desde el 2000. Estamos hablando de 17 años, ¿verdad? Entonces, yo soy heredero y se consulta, como tú dices, elementos como la ley de fomento al desarrollo cultural y las artes, ¿no? Que es un hito porque la primera a nivel nacional, es la primera que da recursos,
trata de consolidar. La ley no plantea cosas por hacer, que creo que es otro análisis que hay que hacer. A veces crean leyes para que se creen cosas. La ley consolida y ordena lo que ya estaba haciéndose y le da mayor fortaleza y abre algunos otros ámbitos, como porque vamos a hablar más adelante de las economías culturales y creativas. Pero también tiene que ver, este desarrollo de la Secretaría no está desligado al desarrollo del municipio, porque fue un municipio que tanto en la gestión de Juan como la de Lucho hubo una continuidad y cada uno fue aportando en cada gestión diferentes cosas. Además era una gestión que había generado confianza en la ciudadanía y eso es fundamental. Había una confianza. Era además una gestión que había una voluntad política y eso hay que reconocer. Sin la decisión de Juan de apoyar a esto como alcalde o de Lucho en su momento de determinar, por ejemplo, que se dé un porcentaje a la culturas de los recursos propios, no hubiera pasado nada. También había un auge económico que ha sido bien. Estamos más bien cayendo del auge económico, porque ya hablamos del 2017. El auge económico es el 2014. Y el 2017 y 18 se perfilaba la crisis que íbamos viviendo y ya había reducciones. Era una apuesta y más bien una toma de conciencia del valor. Ese temer a eso y darle sostenibilidad, porque siempre dentro de la alcaldía también se mantenían visiones arcaicas en relación de ver a la cultura solo como lo de creativo, lo de expresivo. Entonces, si faltaba plata, lo que recortabas a eso porque no era lo importante. Pero también había una contraposición de la sociedad civil. Como hablaba antes, había un movimiento cultural vigoroso que molestaba, que interactuaba, que confiaba, ¿no? Que hacía. Por eso lo han sembrando 17 años. Yo creo que es a la inversa. Yo creo, como René Sauleta, el Estado es reflejo de la sociedad. Si el Estado es corrupto es porque la sociedad es corrupta. No es a la inversa. Y en ese momento más bien fue un reflejo de esta visión de un movimiento pujante y liderizado por la paz que todavía tenía importancia en todo el Hoods, que era siempre referente y que permitió. Entonces tenías la voluntad institucional, la alcaldía, la confianza, la sociedad civil, pero también hubo un momento de que fue un momento de apertura al mundo. Como ya estamos tan fortalecidos, nos abrimos al país y nos abrimos a nivel internacional. Fue una época de que tuvimos presencia en varios organismos internacionales, recibimos certificaciones o análisis de la misma, que tiene que ver con una madurez de la gestión. Entonces yo llego a una etapa de madurez, ¿no? De juventud, si quieres, o inclusive adultez de la gestión pública, que me permite ampliar, ¿no? este horizonte, inclusive buscar institucionalizar. Por eso el plan estratégico, porque era decir, primero, como ya hablábamos, ya no solo del sector cultural, hablamos de la cultura para fomentar y resolver los problemas de la sociedad y mejorar la calidad de vida. Era necesario también interrelacionarse con otros ámbitos, pero también hablar otros lenguajes, porque a veces queremos que los de cultura nos entiendan, y era más bien hablar desde el ámbito de cómo los de planificación o los de economía me entienden, y ellos hablan de indicadores, hablan de, ¿no?, de planificación, de objetivos, cosas, y teníamos que comenzar a hablar de esa manera. Déjame un poquito, quiero que me convenzas de lo siguiente. Creo que aquí tenemos un punto de debate. A mi manera de ver, ahorita existe no sé qué decir, un mundo cultural que está por explotar. Es gigante lo que ha crecido y late, necesita salir. Hay mucho, hasta exceso de cultura, cosa que es hermoso, pero es súper complicado. Pero yo creo que es consecuencia, y siempre he pensado justamente de que desde que han comenzado a habilitarse mejores escenarios, a tener más posibilidades, la gente ha entrado a hacer cultura y ha visto que le funciona, que puede generar, que tiene un apoyo gubernamental que sí te da ciertas cosas que eran una ventaja, y que eso ha hecho desarrollando como para que todos ya comiencen a ver las cantidad de gestores culturales que hay ahora entre buenos y malos, pero ya hay eso que es prácticamente una empresa. Tú me dices que es el pueblo el que lo ha vuelto a la alcaldía. Sí, no cree,
Yo pienso que al revés, al haber tomado en la época de Sin Miedo tanta gente cultura, la alcaldía la cultura es que el Estado no crea cultura. Y yo en eso difiero. Lo que tú hablas, pero serán medios. Sí, pero ¿cómo lo veo yo? Este movimiento, tú sabes muy bien, todo el movimiento cultural de la paz surge en la década de los 90. Hablemos de rock, pero los grupos actualmente surgen, que sea desde el Quinopcio, ¿no? El socavón de estos espacios. Y a los 2000 llega un movimiento que estaba con auge. Lo que hace el gobierno municipal es muy acertadamente es brindar mejores condiciones para que esto se desarrolle más, pero no lo crea. En cambio, como tú también, pues voy a tomar tu expresión, actualmente lo que pasa con la gestión pública a nivel nacional es que el movimiento comienza otra vez a crecer, pero no hay válvulas para su desarrollo y eso va a obligar que eso se desborde. El Estado no inventó lo folclórico venía de 70 que fue adquiriendo. El Estado no invirtió el gran poder, pero sí creo que la intervención de la gestión o algo hizo que esto tenga un mayor desarrollo. Hay una relación paralela. Es claro, son interrelacionados, es mutua, pero yo parto de la premisa, por una visión que tengo, el Estado no hace cultura y no debe hacer. El Estado, su rol central es generar condiciones para que los creativos, los actores lo hagan. Y esas condiciones tienen que ver con, para mí, que hicimos como gestión, desde generar reglamentaciones, normar. Por ejemplo, en Gran Poder, las calles, o no darle para que no sea antiguamente bailaban entre autos, digamos, o no. Van organizándose. Tiene que ver con generar infraestructura, equipamiento. Tiene que ver con generar un fortalecimiento y un respaldo institucional, porque la Secretaría creció un montón, se equipó, tenía capacidades institucionales, equiparon los teatros, pero tiene también con generar espacios de incentivos. Y ahí está el tema del Foco Arts en su momento, pero había recursos también que se daban para apoyar ciertas tipos de iniciativas o otros incentivos, no te cobraba el alquiler o dejé de hablar de alquiler y hablé de porcentaje, ¿no? De riesgo conjunto Compartido. Que son formas distintas también de incentivo en el desarrollo. Y tienen que ver con generar espacios de encuentro. Lo que hizo el Estado, el Estado, el municipio de La Paz, a diferentes estados, apostó por la interculturalidad desde un inicio, no por la descolonización. Y por ende, si bien trabajó en reforzar la identidad, recuperar esta base andina, Sí, es así descrito. puede haber, pero trató de abarcar a todo. Entonces tenía la delegación de interculturalidad, no tenías el ámbito más artístico, pero tenías el tema también patrimonial, que eso se fue dando mayor forma poco a poco. Entonces se fue generando esa estructura y a mí me tocó ordenarla, digamos, y darle mayor coherencia. Y eso permitió también potenciarla más. Pero tenía que ver con esta generación de espacios. Están las ferias dominicales, la larga noche de museos. Tenía que ver con la reivindicación de cierto tipo de identidades, sin importar que va desde el desfile de la chola paceña, la revalorización de las zapachetas, pero pasa también por el Megafest para revalorizar las culturas urbanas que muchas veces pueden parecer que van en contradicción o son enajenaciones, como el K-pop, los cosplayers, ¿o no? O potenciar. Pero estaba ligado a algo que pasaba en la sociedad civil, porque en ese momento habían festivales. El 99, cuando fuimos primera capitalidad de surgen los festivales que hasta ahora han durado y han marcado el Festijazz, el FITAS, el CIART, ¿no? Para darte algunos ejemplos. Pero hay una serie, ¿no? Luego estará bien el cartel, luego aparece Orilla Lab, digamos. Pero son procesos en que hay un movimiento ahí que te está a la par a eso. Surgen también varios espacios privados, por eso la larga noche en museos rompe la estética alemana de pensar solo en museos. Se extiende a hacer una juntucha de cualquier espacio cultural que exista y es una forma de reconocer estos pequeños espacios que estaban en la clandestinidad, digamos, o en lo subterráneo y submundo, pero que adquieren una visibilización y un reconocimiento, pero también un reconocimiento de la sociedad.
Entonces se crean este tipo de espacios que también generan, y ahí se habla un abanico. Y eso parte para mí, pero para cerrar lo tuyo, es por eso que yo argumento que hay. En cambio, después, hay que hablarlo, después de la pandemia, todo retrocede. Porque este trabajo de la paz, que si bien fue bien visible y bien potente, tampoco no fue algo ajeno. En el resto del país pasaba algo con la creación del Ministerio de Cultura, al margen de las críticas, pero había un avance a la gestión pública cultural, había gobernaciones, municipios como el de Santa Cruz, el de Cochabamba, Tarija, que también ya le dieron un poquito más de importancia al tema cultural, de Sucre también, ¿o no? Pero la pandemia es un momento que rompe, desarticula. No hay ninguna organización cultural del ecosistema desde la sociedad civil que esté funcionando ahora. Hay una fragmentación total del sector. No hay incidencia. En cambio, en la época, ¿no?, de esta gestión, sí hubo una mayor organización. Ahora establece que se pueda. No, hay muchas diferencias. También creo que hay un cambio generacional, porque estos gestores que estuvieron acompañados durante toda la gestión, 20 años, ya también están cansados, porque también hay un sinfín de frustraciones, porque hubo un retroceso muy grande que después del 2021, ¿no?, con las nuevas gestiones se desarrolló. Ya hay nuevas gestiones, porque no solo pasa en el municipio de La Paz, pasó en todo el país, y que hizo que retrocedamos, o por lo menos nos estanquemos, y que se condiciones. Ya no pudo ver los teatros, ya no tiene equipamiento, no hay, ¿no?, de mantenimiento de todos. Pero la lógica, muchas actividades, ¿no? Es un momento que no solo, creo yo, y ahí te voy a dar lo que quería decirte, no solo tiene que ver con el ámbito de la crisis económica, ¿no?, que vino después de la crisis sanitaria o la crisis política, sino por la forma como se concibió la gestión. Son gestiones que tomaron al Estado como un botín. Era como una guerra que había habido el 2000 con el tema de la salida del Evo, ¿no? Entonces, en el momento no era porque ibas a hacer gestión, porque algo, por ejemplo, que caracterizó las gestiones del doctor Juan de Granado, de Luis Revilla, que traían gente para hacer gestión. Muchos de ellos no eran partidarios yo no era de Movimiento Sin Miedo, no era, estuve muy cerca, porque te dije, muchos de mi grupo se fueron al Movimiento Sin Miedo cuando se creó, ¿no?, como una apuesta a lo público, ¿no? Yo seguía en lo privado, en la sociedad civil. Pero esto es un cambio brutal. Por eso era como es un botín. El botín es como para mí el ejemplo de nuestro lenguaje de la diferencia de un fondo concursable y un concurso. El concurso, el premio, es por reconocimiento de lo que has hecho y tú lo gastas en lo que quieras, en tu casa, en tu cosa. En cambio, el fondo es un recurso que te dan para hacer un proyecto específico y tienes que presentar resultados. Y en los 20 años, nosotros éramos como un fondo que nos había depositado la ciudadanía. En estos 5 años, os digo, como un concurso, ¿no? Como si ellos hubieran, porque han resistido al MAS o han resistido a los pititas, dependiendo de dónde estés, en Pro Nacional, tenías el premio. Pero no te importaba el premio. Te votó por eso, no votó por la persona. No tenías el perfil para desarrollar. No se hizo gestión y por eso el país a nivel estatal retrocedió. Es decir, el gobierno de Arce es peor que los anteriores gobiernos. El gobierno de la actual municipal es un desastre, y no lo digo por ser una persona que estuvo en la otra. Creo que trato de ser lo más objetivo y no he escuchado en ningún sector de la sociedad que diga lo contrario. Se nota, no solo por falta de plata, sino por el enfoque que tiene. Y ahí viene, en un ámbito cultural, lo que quería decirte sobre el enfoque. Como tú bien decías, desde un inicio se habló de culturas, y nuestra percepción o nuestra forma de concebir la gestión tomó un concepto que nos abordaba todo. Y tú, como piensas, actúas. Si tú piensas chiquito, actúas chiquito. Pues nosotros, al abrir este abanico, entramos en todo, entramos en medio ambiente, salud, cosas, y además ligarlo esto al desarrollo fue un cambio, porque ya no era un accionar sectorial.
Es decir, para nosotros nuestro beneficiario no eran los artistas o los capos de las culturas, era la población. Claro. Y los capos de la cultura eran unos aliados para lograr mejores condiciones de vida. Nuestra función no era que haya más músicos, sino a través de la música generar ciertas condiciones de que la población pueda consumir, porque sabíamos que este era un alimento para su alma, para su año. Entonces la concepción que tuvimos fue amplia. El de ser interculturales nos permitió trabajar con todos, porque desde la descolonización, no, tú eres occidental, no, tú cosplayers, no pueden, porque eso es asiático, es una enajenación. En cambio nosotros, con todo el mundo. Inclusive desde lo político, yo me puedo jactar de decir que nosotros nunca hemos condicionado el apoyo a la adscripción política que había. Hay mucha gente que públicamente fue un masista, y lo puedo decir como Guido Arce, ¿no? Que está en la fundación del Banco Central, que recibió un apoyo a pesar de las críticas que desarrollaba la gestión, porque nuestra función no era esa. A diferencia de lo que sucedió en el Ministerio de Culturas, donde se les prohibía y muchas veces apoyos que nosotros les permitíamos sacar nuestro logo porque el ministerio no les iba a dar el resto de plata porque no podían estar con la alcaldía porque la alcaldía era opositora al gobierno central. Nosotros no entramos en esa dinámica y creo que eso se refuerza en la confianza y la revalorización. Creo que el apoyo a la gestión cultural, y tú que caminas tanto y te revuelves, va desde sectores populares hasta sectores de la cultura más elitistas, porque todos de alguna manera interactuaron, recibieron y realizaron. Igual desde sectores diplomáticos, porque trabajamos con todas las cooperaciones, no había, estos no son occidentales, coloniales, hasta con organizaciones sociales, territoriales de las juntas de vecinos o comunidades en el área rural del municipio. Nuestra visión era amplia. Mira una cosita, te voy a dar un ejemplo un poco, pero ¿no es eso un poquito, no encuentro otras palabras, pero decir como gobiernos que dan dinero, ¿no? Socialistas que te dan bonos, llamémoslo así. Esa cuarta etapa, digamos, entre la tercera y cuarta etapa que tienes de la alcaldía, como que el Estado o el municipio se ha encargado de llenar esa parte al artista, al pueblo, de dar eso, digamos, no gratis, pero con todas las comodidades necesarias porque tenía un dinero. Pero no surge ahí, surge desde el inicio. Por ejemplo, las ferias dominicales, la gratuidad, tú dices. Sí, bueno, está comentando. En esas etapas, a mi manera de ver, es como que se ha, digamos, auspiciado la cultura, financiado la cultura, para satisfacer, porque la gente necesitaba cultura, curar el alma, los artistas tenían el recurso, y la alcaldía, que ha tenido siempre un tinte social durante los 20 años, cuando el lado viene de esa historia, ha sido como su manera de dar bonos, no quiero decir los bonos, suena horrible, pero de apoyar la cultura de esa manera, si yo voy a poner para que comience a funcionar. Y esa etapa ya se está acabando porque el Estado ya se tiene que absorber, tiene que achicarse. En algún momento va a tener que achicarse. Sí, pero yo lo veo desde otra mirada, y creo que compartimos. Uno de los lineamientos fue la democratización del hecho cultural. Y eso implicó ese tema de acercar las expresiones artísticas a la población y permitir que los artistas puedan llegar a la población. Y una ley que la población no consumía porque no había recursos. Y es por eso que se crean proyectos como la Feria Dominical de las Culturas, o se hacen muchos proyectos gratuitos o no de presentaciones artísticas. Sin embargo, eso ocasionó una... Pero una cosa que quería aclarar. En todos esos eventos gratuitos, siempre la alcaldía, y esto es algo bueno, ha pagado los prestas. No, era hacia la población, pero el costo lo asumía el gobierno, y bien por la aclaración. Pero sin embargo, esto generó un efecto no esperado, y es que la población comenzó a desvalorizar el tema cultural, y la gratuidad fue un daño que se hizo al desarrollo de la propia gestión. Y creo que es un equilibrio que hay que darse. Pero es parte del aprendizaje. Pero además la gratuidad siempre no te permite valorar ni te dignifica como persona.
digamos, en mi experiencia, la formación artística que le damos desde el Centro de Formación Artística Municipal, que antes era la Escuela Municipal de las Artes, hacía que la gente iba, pero cuando quería abandonaba, porque como no pagaba nada, o sea, ¿no? Además no se sentía con el derecho de criticar si el docente era bueno o malo. Bueno, caballo regalado no se mira los dientes. Y no era correcto. Y ahí era más bien generar una dinámica, a mi entender, y eso estábamos comenzando a discutir y a generar. Por ejemplo, el Megafest no era gratis, se pagaba 10 pesos. Pero esos 10 pesos, primero era 5, luego 10, no significaba nada ni cubría el grueso del porcentaje. Pero era un extra que ayudaba a pagar de mejor manera a los artistas que desarrollaban. Y seleccionaba a tu público de alguna manera. No, porque 10 pesos en ese momento ya no era. Es decir, gastabas eso, ni una cerveza te costaba 10 pesos y tenías 10 escenarios o una programación de más de 12 horas. No era chico, claro. ¿Entiendes? O queríamos ver en la formación que la gente pague, digamos, 30 bolivianos, cuando el curso, un proceso de formación te cuesta 200 o 300 bolivianos. Pero más allá de eso, volviendo a lo tuyo, esto se generó. Y eso hizo que el problema es que la población se acostumbrara a acceder a la cultura de forma gratuita, sin reconocer o visibilizar que no era gratuito porque el Estado pagaba, y el Estado pagaba con los impuestos de la ciudadanía. Y eso generó un daño, porque los artistas, es una competencia desleal. Por ejemplo, en el tema formativo, ¿cómo puede competir una escuela de danza con la gratuidad en otro ámbito? Y creo que en ese sentido sí comparto que ya se comenzaba a hablar un poco de esta visión de primero ser mucho más selectivos. Nosotros hicimos una evaluación en su momento de la Feria Dominicana y de quién asistía, y nos dimos cuenta que no eran los sectores más pobres de este municipio. Era la clase media que también tenía plata para poder pagar un espectáculo en el Alto, pero en el teatro municipal. Pues era más bien cómo enfatizar para así democratizar, porque hay gente que no tiene posibilidad de acceder y tiene el derecho de acceder a estas expresiones, pero por otro lado generar condiciones para que la gente comprenda que el consumir cultura te mejora tu calidad de vida. Entonces tiene que estar dentro de tu canasta familiar. Como piensas en la papa, en el arroz, la carne, tienes que pensar siempre destinar, porque está por demás demostrado que sociedades que consumen más cultura son más tolerantes, desarrolla más, en lo que te genera además otro tipo, ¿no? Puedes comunicarte mejor, tu autoestima también se trabaja, hay un montón de factores. Hay muchos lugares en el mundo donde lugares que eran zonas rojas se las ha recuperado a través de intervenciones culturales. O sin algo más macro, Medellín, ¿no? Que era una ciudad de estado de guerra, con toda esta apuesta a lo cultural, se vuelve una ciudad creativa, porque te da otra lógica, ¿no? Y sea no solo como espectador, sino como practicar. Entonces, creo que en ese momento es por eso, y ahí podemos introducir el tema de esta noche, es que cada vez adquiere mayor importancia en esta lógica de entender las culturas de una visión amplia, en esta lógica de vincular las culturas con el desarrollo y en ese sentido buscar su interacción con otros ámbitos, con educación, salud, medio ambiente, gestión territorial. Comenzamos a ver de que era necesario comenzar también a visualizar y a generar condiciones para lo que es el emprendurismo cultural, que es una lógica de pensar cómo puede ser sostenible los emprendimientos sin necesariamente la intervención del Estado. En esta lógica el Estado debe generar condiciones, pero no solo condiciones en un momento cuando hay plata de darte el sustento para que hagas las cosas, sino de darte más bien herramientas para que tú puedas hacer. Y eso implicaba también ampliar la corresponsabilidad, que era un concepto que acompañó toda la gestión, de ser corresponsables. Como tú no solo generas condiciones, hay una corresponsabilidad por parte de la sociedad civil de hacer las políticas públicas. Y en este sentido era más bien, nosotros por un lado, y desde la gestión, desde un inicio, por supuesto desde Walter, se apoyaba a proyectos con dinero mayor, a proyectos que tenían continuidad en el tiempo, porque sabíamos que ellos estaban antes de nosotros y iban a seguir después, como ha pasado ahora. Ninguno de esos festivales ha muerto. En vez de crear nuevas versiones, porque crear una nueva versión es fácil. Si hay plata, la haces. El tema de la continuidad.
y comenzar a trabajar en ese tema. Y por eso entró dentro de una línea de trabajo que son las economías culturales y creativas, porque también estaba ligado a una lógica de visibilizar que más allá del valor social, identitario, ¿no?, de transformación en sentido cultural, genera dinero y que genera economía y es una potencialidad para mejorar, ¿no?, los ingresos. Y no es que solo, y ahí me corrijo, no solo potencialidad, sino que es una realidad. Gran Poder mueve 120 millones de dólares, ¿no?, cualquier producción, y que es posible vivir, porque era también una forma de valorizar la profesión del trabajador de las culturas, porque en nuestro país muchas veces, como la gente no quería trabajar y el Estado no tiene la capacidad de apoyar este crecimiento y a todos por igual, porque la torta tiene que dividirse entre más, era necesario de que la población comience también a aportar, ¿no? La población va a ver perder nuestro país en fútbol y gasta 100, 200 lucas, pero se está regañando por ir a ver un espectáculo de alto nivel que puede costar 30 o 50 pesos y no es correcto. Y por otro lado dice, amo la cultura, pero no estoy dispuesta porque no hay un reconocimiento como algo, primero, que me mejora y a ti como profesional. Y por eso siempre a los artistas les dicen, vente a promocionar o no. Claro. Entonces era un cambio. Entonces estábamos haciendo un proceso donde la responsabilidad tenía que ser primero en apoyar cierto tipo de iniciativas artísticas que estaban ligadas más a un enfoque empresarial, que están ligadas a las economías culturales y creativas. No todas las iniciativas están ligadas, hay otras que tienen otro ámbito que corresponde y hay que mantenerlas. Pero era necesario enfocarnos y abrir una beta con esto que era el emprendedurismo cultural, que estaba ligado a esta nueva visión sobre las economías, la economía naranja, que hablo de este ámbito más grande, que implican varios sectores, incluidos nosotros como cultura, lo que eran las industrias culturales, que era un concepto muy chiquito y de una mirada económica distinta, y lo que nosotros asumimos como concepto de economías culturales creativas, porque reconocíamos que eran emprendimientos que generaban crecimiento económico y recursos, pero diferentes modelos. Tenías la parte de industria, que es el modelo capitalista de mercantilización de compra y venta. Tenías el colaborativo, que es el más grande, que es esta colaboración, ¿no? Yo soy músico, te compongo para tu canción, para tu película y tú me ayudas a hacer mi videoclip, por ejemplo, ¿no? Este trabajo más colaborativo que genera también recursos, pero es en especie, no es efectivo, pero genera y genera pero cierto tipo de dinámicas, y las comunitarias, que son prácticas que, si bien no están enfocadas a generar plata, generan como el Gran Poder, que tienen que ver más con tradiciones, pero que no hay que desconocer que eso genera vivanderas, contratos para bandas, el tema de los artesanos, genera toda una economía alrededor de eso, pero su futuro no es empresarial, pero genera ese proceso. Entonces, por eso hablábamos de estas economías culturales y de que la población era importante que comience a entender de que al mejorar su calidad de vida y es algo bueno, debería comenzar a invertir en ella, ¿no?, sin desligar la responsabilidad del Estado. Y el sector empresarial, debería dejar de ver al sector cultural solo como un ámbito de responsabilidad social o de auspicio, sino como un espacio donde se puede hacer negocios. Y el sector cultural comenzar a ver como posibilidad, porque puede que no, si yo quiero ser un artista y tengo un mecenato, o sea, pero otro grupo, si quiere, sobre todo los más jóvenes, que hay más esa atención, puedan desarrollar capacidades empresariales y comunicativos para lograr sostenibilidad a partir del consumo de la población sin depender de la cooperación internacional o del Estado. Y eso era un poco esta línea de trabajo que comenzamos a desarrollar, que se manifestó en el mercado del NIC 3600, que es un hito en Bolivia. Afuera no se ha hecho ningún mercado como ese, lo hizo pues igual La Paz, que era esto, potenciar y visibilizar, pero también implicaba el sector dejar de tener miedo a ganar dinero, porque ese es un delito, ¿no? O sea, nadie dice que quiere ganar, y de profesionalizarse y cambiar ciertos hábitos y adquirir hábitos más empresariales para lograr otra forma de sostenibilidad, al margen de la que te tiene que dar el Estado o la que te puede dar la auspicio de la empresa o la cooperación. Ya, lo que has descrito ahorita para mí es la tentación de cualquier empresa privada, ¿no? Has descrito, y hay dinero, el movimiento se está generando, hay gente, o sea,
tienes ahí un caldo de cultivo para que la empresa privada un poco se inmiscuya de alguna manera, porque ya el Estado creo que ha dado su parte, especialmente municipalmente. Ahora, tú me decías que no le tienes mucha fe o no crees mucho en ese tema de inmiscuir a la empresa privada. Yo no estoy hablando de auspicio, pero me pongo mucho a pensar que si tú a la empresa privada le das como Estado, como municipio, ciertas ventajas para que invierta. Siempre yo dije que no tengo fe. Lo que no digo que no tiene que ser una u otra. Tú lo planteabas como un paso de Estado. Sí. Ahora el Estado deja de aportar y ahora le toca a lo privado. Yo no creo en eso. Tampoco creo que ahora todos los proyectos culturales tienen que tener una lógica de emprendimiento. No creo en eso. Vuelvo a repetir, hay que respetar la diversidad. Hay proyectos sociales que no tienen interés y su ocasión no es ganar dinero, con trabajo como cultura viva en comunidad, y tienen su propia dinámica. Y tendrá su financiamiento de la cooperación, del Estado, porque estarán vinculados a proyectos de desarrollo. Bienvenidos, se mantendrán. Hay otro grupo de sectores creativos que preferirá tener mecenas, empresas o personas ricas en las cuales no van a trabajar desde una lógica de comercio, van a hacer sus cuadros, lo van a exponer en galerías y habrá gente erudita que les pagará $1,000, $2,000 y con eso sobrevivirán. Ya va un tercer grupo de personas como posibilidad que decidan más bien voy a hacer mi emprendimiento, voy a tener un comportamiento más empresarial de lo que hago, pero que no tiene que ver con que voy a mercantilizar mi producto cultural o voy a cosificar o comerciar. Y en esa lógica sí es importante abrir ese espacio, pero para mí es abrir en varias facetas, es interviniendo desde el Estado, desde la cooperación, desde el sector empresarial, tú lo llamas como lo privado, pero también desde el ciudadano común, porque igual el ciudadano común tiene que ser el que tiene que aportar. Coca-Cola no se sostiene por auspicios o cosas, ¿no? Se hace porque todo el día consumimos, claro, ¿no? El fútbol también en Europa, ¿no? Es exactamente a lo que me voy. Me doy un ejemplo muy chico, ridículo, pero qué sé yo, tú cuando haces un evento en un espacio del Estado, no puedes publicitar alcohol. Con eso te has perdido una fortuna de auspicio. Sí. Pero por eso se abrió, por ejemplo, la Ley de Culturas, establece que tú eres beneficiario de eso, que un espacio cultural podía tener un 30% de su espacio dedicado a la comercialización de cierto tipo de artículos. No, eso es exacto. Ahí es que quiero llegar, o sea, por eso yo lo veo como que han dado los pasos ustedes como para que ahora, no quiero decirte que se privatice todos los teatros, pero algunos deberían ya pasar a manos de gente que los va a manejar más económicamente. No sé si los patos o la posibilidad de abrir. Es que vuelvo a repetir, a veces entendemos, cambiamos. Yo creo que es mantener diferentes líneas de trabajo. No es trabajar con lo artístico y metes miedo a lo folclórico o desmiedo a lo indígena. Es como tú equilibras de manera equitativa eso. Creo que ciertos teatros deben administrarse por el Estado, porque el Estado te da otra función, claro, ¿no? Pero tienes que dejar también generar la posibilidad de que se generen teatros privados en lugares donde no hay teatro y el Estado no va a entrar. Es importante que tú generes centros culturales propios en espacios perurbanos de sectores muy populares donde la gente no tiene de eso un auspicio. Pero en otros sectores de clase media te permitas que los espacios sean autogestionados y que tengan su propia dinámica. Entonces es un equilibrio. No es una u otra o una lleva a otra. Creo que más bien es un proceso en el cual sí hay que ver el potencial. Y tú desde el Estado y la sociedad está claro que puedes hacer que la cultura genere crecimiento económico. Pero además conlleva a profesionalizar el sector. Hay que cambiar el chip. Si yo decido, ¿no?, hacer un emprendimiento cultural, mi lógica es distinta, ¿no?, a la de ser un simple artista, por ejemplo. Tengo que aprender marketing, tengo que aprender qué es un plan de negocios, hacer un presupuesto. Y el sector se ha ido profesionalizando. Antes, yo en el Foco Art, la gente no sabía ni negar un presupuesto, ¿no? Antes el artista sí, después pensaba en cuánta plata necesitaba, ¿no? A veces pedía y no la alcanzaba o le sobraba. Sí, hay un grado de profesionalización
Y eso es bueno y hay que potenciarlo. Pero además para mí es importante porque desde la visión estatal, si nosotros visualizamos con mayor claridad de que la cultura genera eh, desarrollo económico, genera plata, la relación del Estado con el sector es distinta. Porque no es que ahora no genera, solo que los instrumentos de medición de la economía no visualizan al sector cultural. No estamos de la categoría, nos meten en bolsas grandes y además el sector cultural es informal. Entonces, para mí es importante visibilizar, porque eso implica trabajar, por ejemplo, en proyectos como la cuenta satélite, que es instrumentos de indicadores para medir cómo la cultura repercute en lo económico, básicamente en el PIB. Y se habla del 3%, del 4%, que no es poco. Entonces, si eso logramos consolidar, ya la relación es distinta. Primero, con el Estado, porque hacer sector productivo ya no me haces un favor, porque yo creo que en la cultura, al igual que el turismo, por cada dólar invertido puedes generar $10 de retorno. Entonces, primera cosa es, yo soy sector productivo, entonces eso me permite ganar acceso a una serie de políticas y de incentivos. Créditos blandos. El artista no tiene capacidad ahora de tener crédito, ¿no? Pero podrías tenerlo porque hay créditos, capacitaciones, mercados, incentivos, mejoras con la aduana, impuestos. En la aduana para sacar, tú debes saber, esas cosas que el Estado cambiaría su lógica. Te facilitaría la vida porque si eres unas prácticas y que en el sector empresarial te cambiaría la lógica. Ya no es responsabilidad social, ya no eres auspicio, no por buen tipo. Podemos también hacer negocios en dos sentidos. Uno, desde lo cultural puedes potenciar mi producto, como sucede en la Argentina y ya ahora un poco en Bolivia, en Tarija o no, en Camargo, donde lo cultural me mejora mi producto. Es decir, tener mi botella con un diseño distinto, con una obra artística me da, o tener catas de vino con artistas, me da otra dinámica. Y en el segundo sector, apoyar emprendimientos propiamente culturales, como el tema de artesanía o el tema de los mutantes o de centros culturales de formación, que son no culturales. Entonces, una es lo que hago yo como sector, otro como yo como sector aporto a otros sectores y le doy valor agregado. Y a la población, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Esto es una profesión, ¿no? No es que el artista no le pagas un monto por 10 minutos. Esos 10 minutos se concentran todo el trabajo. Es como un futbolista no le pagas, no ganan millones Messi por 45 minutos 90 que juega por todo un proceso que vive de entrenar todos los días, ¿no? De series sacrificios que te hacen, ¿no? No es que solo el talento. Y desde el sector para profesionalizarse. Porque es verdad que el sector a veces cree que es sobre el talento. Tú has debido ver, ¿no? Bandas de grupo que se creen rockstar sin serlo, no tiene un respeto, una lógica de mirar al público, porque a veces el artista es tan idólatra que solo piensa en sí mismo y cree que el público tiene que consumir lo que él quiere darle. O debe haber un diálogo, ¿no? Sí es una forma de expresar lo que tú sientes, pero también tienes que saber a quién y tener respeto a quien lo recibe y cómo manejarlo, ¿no? Hay grupos musicales, por ejemplo, que yo los veo que siguen tocando como 70 años. No hay un cambio, no hay un respeto. O antiguamente, ¿no? Borrachos, porque piensan, hay ese estereotipo que nos venden de las películas, ¿no? De los grupos de rock, por ejemplo. Cuando estos tipos trabajaban, cualquier concierto internacional, tú sabes, hay un trabajo metódico, profesional de cuándo sale la luz, el paso, no, el sonido, es una construcción porque actualmente la gente consume experiencia, algo que se sienta que es personal de él, que tienes una relación personal con lo que estás consumiendo, que se diferencia del resto y que es algo novedoso. Esos son tres elementos que el sector tiene, por eso se habla sector creativo. Pero tenemos que trabajar en eso, no viene espontáneamente, ¿no? Tenemos que ser, si yo llego tarde o me presento borracho al concierto, no es que no tengo un trabajo del público y ahora hay más competencia. Entonces, creo que este reconocimiento de lo cultural como que aporta beneficia a todos estos sectores y nos cambiaría la lógica. Y en una lógica, además, va a tener y darte pie para presentaciones de que dejemos de ver, porque ahora se ve lo cultural importante en la economía, pero subyugado al turismo, ¿no? Cuando no debería ser, porque la cultural y su potencia económica es mayor que el turismo.
Gran Poder no es grande y no mueve 120 millones por el turismo. En 100 millones de dólares por otro tipo de elementos que tienen que ver con identidad. Que puedes aprovechar por el turismo, sí, pero no depende del turismo. Segundo, nuestras expresiones son vivas, ¿no? Y el turismo puede llegar a ser una plaga, puede destruir cosas. Entonces es importante esa alianza, pero no una subordinación como ahora se quiere decir. Es decir, hablan todos de turismo, cuando yo creo que debería, sí hablas de turismo, pero hablar de lo cultural. Para no moldarnos al turista, sino que venga simplemente a consumir nuestra cultura. Sí, pero es la visión actual. Es decir, todos hablan de quién mete a la cultura como un anexo o un apéndice al turismo, cuando es la base más bien. Yo tengo una anécdota que una vez unas agencias querían que yo cambie una expresión cultural a otra fecha porque había más turistas. Era absurdo. Oye, ¿qué ha pasado con el Año Nuevo aymara o andino amazónico en Tiwanaku? Ahora es un show. La gente que hacía eso, que le daba una vivencia, se ha tenido que desplazar. No es correcto. Porque creo que la riqueza nuestra es que muchas de las personas son ricas, ¿no? Pero también es una articulación, pero somos aliados de dos sectores que podemos convivir. Es decir, el poder también puede fortalecerse con el turismo, ¿no? Pero es un diálogo, no es una subordinación. Y pensar que la cultura es más allá, porque ahora si tú ves las propuestas políticas están ligadas a reducirnos al turismo y a ligarnos a eso, cuando es más amplio la visión, ¿no? De lo que es la importancia de lo cultural, porque no solo es una importancia económica, es una importancia social, es una importancia ambiental, es una importancia de identidad, de desarrollo individual, es mucho multifacético. Y el hacer gestión pública cultural conlleva tener esa visión amplia. No solo enfocarnos ahora a todo ahora economía naranja, es decir, eso es una posibilidad y hay que dar la oportunidad, porque es mi rol de que la gente que opte por eso tenga espacios para hacerlos, norma que les permita fomentar fondos o capital semilla o beneficios que le permita. Pero a otros creadores o trabajadores que quieren trabajar de otra manera, también tengan las condiciones. ¿No? O si la población quiere seguir manteniendo ciertas manifestaciones, también lo tenga. Eso es para mí la gestión. Y es la integralidad y la amplitud y la capacidad de no volcarte ni a un sector ni a una sola línea de trabajo. El Estado no debe ser interventor en todo, pero tampoco debe ser netamente regulador desde una visión liberal. Tiene que ser ambas cosas. Y en algunos espacios no hay fortaleza, como un hijo. Al hijo que está más débil, el padre tiene una mayor presencia. Al hijo que es exitoso, el padre ya ni le da plata, lo deja, más bien recibe plata del hijo, ¿o no? Pero es esa visión amplia. Pero siempre apostando a posicionar y cambiar el chip que tenemos de cómo estamos mirando a la cultura como sector, como población y como Estado. Una última cosita que quisiera que me digas. Si tú pudieras armar la quinta etapa que tocaría las 4 iniciales que tú has descrito de la Secretaría de Culturas, ¿qué crees que tendría que ser lo que viene? Ya hemos llegado a la etapa que has dicho, ya se ha organizado un poco. ¿Crees que ya es momento de meterse? Nosotros pensamos que ya estábamos. Por eso el plan Takizawa, el plan estratégico que era del 2020 al 2025, era eso. Entrar a una etapa donde ya pasábamos de lo sectorial a hablar de problemáticas sociales. Y que implica la articulación con lo económico desde las economías naranjas, con el tema de salud, por ejemplo, a través de todo lo que es la medicina tradicional, o todo lo que es la arte terapia, de la educacional con una visión alternativa y complementar a la educación formal, en la gestión del territorio con una visión del patrimonio, pero no el patrimonio como contraposición al desarrollo o a la economía, sino como un potencial que me ayuda a valorar ciertas cosas, pero potenciarlos también para mejorar las condiciones. No solo es resguardar, es también potenciarlo, ¿no? Una óptica distinta. Y eso era la etapa que se venía. O sea, ciertos elementos que tú salir de ese sector, sí, que entrar a servir, que se resume a ser entendernos y asumirnos como actores que aportamos al desarrollo humano y social de nuestro país. Y tratar al sector cultural como eso, que implica más bien una madurez de interactuar como iguales con economía, con medio ambiente, con transporte. Te doy ejemplos. El teleférico metió el tema cultural, maneja, administra más espacios porque tenía un lógica, en esa lógica, porque estamos articulados.
todo EMA Verde surgió de la Secretaría de Culturas. Cultura Ciudadana salió de la Secretaría de Cultura, o sea, porque es una visión más amplia. Esa es la madurez que es. Es como que, como si hemos estado hablando como si fuéramos personas, cuando tú ya eres adulto ya te relacionas con medio mundo, no solo con tu familia. Antes era solo tu familia, ¿no? Luego tu barrio, digamos, o tu colegio, que sería el sector. Ahora el ecosistema tiene que comenzar a hablar con los empresarios, con los médicos, con los profesores, con los sindicatos, o porque Lo que hace ese reducto grande ahora que está ahí latente. es hacer lo mismo, pero de otra dinámica. Bueno, esta charla ha sido así como iluminadora, súper oscurecedora. Todo se me ha mezclado, como te decía, yo creo que lo veía demasiado economía naranja como economía netamente, pero todo lo que nos dices tiene razón, porque la raíz de la cultura es prácticamente justo eso. Todos juntos somos una nación, somos mucha gente mezclada, tenemos que aprender a convivir, a entendernos y disfrutar de la cultura de todos, no solamente aceptarla, es disfrutarla. Yo quiero agradecerte, hermano. Vamos a venir más veces porque hay muchos temas que quisiera que vayamos hablando. Y pucha, si tú puedes decirnos en unas palabras muy breves lo que crees, lo que en tu cabeza significa economía naranja, no sé, tu interpretación de economía naranja, quisiera que sea tu saludo, despedida antes de que huyamos de acá. Bueno, la economía naranja no es igual a la economía creativa y cultural. La economía naranja es un concepto más amplio porque entra informática, turismo, arquitectura, otros ámbitos. Pero tienen que ver con cierto tipo de sectores productivos creativos que no son, se basan en la creatividad, pero que también tienen una tónica que son naranja porque el uso de los recursos que tienen no daña, no son tan destructivos, digamos, respecto al medio ambiente. Y se basan sobre todo con el tema de la creatividad y la habilidad y capacidades humanas. Tiene que ver más con eso. La economía naranja para mí es un concepto macro. Hubo un segundo concepto dentro de la economía naranja, están las economías culturales y creativas. Y las economías culturales y creativas son más bien que a través de ciertos elementos culturales de identidad, más la innovación, más la creatividad, haces que ideas se vuelvan cierto tipo de proyectos. Dentro de las economías dentro de las economías culturales y creativas, tienes diferentes modelos. Tienes el modelo de industrias culturales y creativas que se habla a nivel mundial, que es lo igual a la economía naranja cuando que es una forma mercantil empresarial de desarrollarse, donde la idea es comercializar y mercantilizar, pero no en un sentido malo, sino que monetizar. Tienes un segundo tipo de modelo que también aporta el desarrollo económico como economía, hablando desde el ámbito económico, que es la economía colaborativa, que es por especie, por intercambio, porque al final el valor de un producto se da por la fuerza de trabajo, el tiempo que inviertes en esa. Y un tercero que son los modos de producción comunitaria, que son actividades o manifestaciones que están basadas en prácticas más identitarias, sobre todo de la visión, en el caso de La Paz, desde la visión en herencia de la Comisión Andina o herencia aymara, que genera una dinámica económica, aunque su objetivo no es ese. No es producir bienes y servicios, es manifestar cierto tipo de identidades, pero eso genera productos y bienes, como es el gran poder. ¿No? El gran poder es una forma de trabajo más de modo de producción comunitario, porque no hay gente especial, no hay un dueño, es la población que las hace y desarrolla y con automotive, pero genera. En el tema colaborativo es lo que vivimos cotidianamente, es decir, nos vamos haciendo proyectos colaborativos, lo que ahora se llama coworking, pero ya existía desde siempre, ¿no? Porque antes cuando hay plata, lo colaborativo es lo que surge. Claro, le meteremos juntos, ¿no? Mamollamos como la olla común, ahí le metemos tú en mi cámara, tus cosas, ¿no? Y las industrias culturales o semi-industriales, que es ya estas cosas mucho más consolidadas, donde hay una estructura más empresarial y una lógica más empresarial, no como proyectos específicos. Esos son tres modelos que hay dentro, ¿no? Pues para mí, economía naranja como concepto grande, economías culturales y creativas para hablar lo que nos corresponde como ecosistema cultural, y dentro de esto, industrias culturales, economías creativas, pero colaborativas y formas de producción
comunitario. Es lo que otros pensaban. Bueno, ahora saben por qué le digo la ayatollah de la cultura. Viejo, mil gracias. Ha estado alucinante la charla. Pero nos vemos. Traer la naranja es mi siempre la torta. Gracias y espero les haya ilustrado. Seguimos otro día.